marca o el tipo de la vacuna esa de coso? Porque es esa polivalente que vos decís, es la Fluvac 4 esa que aparece por ahí. Correcto, correcto, Ok, correcto. ok. Sí, sí. Se llama Fluvac Innovator 4, que es de Exacto, laboratorio exacto. serio, es importante. Esa que El- se da el- una vez lo, por lo año, que una cosa así. pasaba con esa vacuna, porque la de Tecnovax o la de Rosenthal, Julio, son- perdón que los interrumpa. Los interrumpo un segundito, damos arranque, estamos en horario. Perdón, perfecto. O Francisco, sea, te, vos ano- manejás todo, vos sos el Perfecto, no, anfitrión. no, olvídate, sí, 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 sí. te anoto la pregunta, pero la idea es que nadie se lo pierda, digamos, por eso los estoy cortando, porque me parece que es demasiado rico como para que se lo pierda alguien. Estamos en el horario pactado, son 5 minutos después de 18:30. Bienvenidos a todos, gracias por el interés. Eh, Gracias al Colegio de Veterinarios, al doctor Luis Tito, Colegio de Veterinarios de la provincia de Entre Ríos. Mi nombre es Juan Serre, soy ingeniero agrónomo, vivo en Concordia, Entre Ríos. Quienes son de CREA me conocen por ahí porque trabajé en Chaco, en Formosa, hoy estoy más en provincia de Entre Ríos y en Corrientes. En general, más vinculado, muy vinculado al área de ganadería. Bienvenidos, le doy la bienvenida a todos. Eh, Hoy nos va a dar una charla el doctor Julio Gesualdi. Lo presento. Julio es médico veterinario recibido en la UBA con una especialización en equinos, con experiencia en el exterior, fuertemente trabajando en equinos, muy vinculado al trabajo con equinos en el área deportiva, eh, con múltiple participación en distintos congresos y cursos de posgrado en fisiología, en fisiopatología, en medicina equina, con mucha experiencia. Julio forma parte del Colegio de Veterinarios de la provincia de Corrientes, de Entre Ríos y de la seccional Concordia, forma parte de la comisión de equinos de ese Colegio de Veterinarios y es quien el Colegio de Veterinarios designó como el profesional referente en este tema, para que nos ayude a entender un poco qué está pasando. Julio, me olvidé de algo, de poner en relieve de tu vasto currículum, que uno trata de Ah, resumir. bueno, no, gracias, gracias. Pero no, no. Bueno, la única corrección, en realidad soy egresado de la Universidad Nacional de La Plata, una facultad que quiero mucho, que es una universidad pública y gratuita, que también me parece que es importante. La especialización en equinos la hice en la Universidad de Buenos En la Aires. U. Bien, Eh, bueno, gracias, gracias por la introducción, Juan. Celebro que el CREA y vos, como representante del CREA hoy, estén interesados en difundir. Una de las enseñanzas que me ha dado estos 10 días tan intensos fue que me parece que hay como una necesidad de tener la primicia y no importa si es verídico o no. Hay una desinformación terrible, hay digamos, un montón de cosas que andan circulando que desinforman. Entonces, celebro gente como vos y como el CREA que tratan de llevar una información más verídica, ¿no? gracias Julio. Bueno, les cuento un poquito a todos el formato. Me parece que lo más lógico es que vayan anotándose las preguntas o planteándolas por el chat y que lo dejemos a Julio que transcurrir en la presentación. Julio, si en algún momento crees que conviene abrir lugar a preguntas en el medio de tu presentación, nos avisás, pero si no, por ahí muchas veces se interrumpe con preguntas que se contestan en la diapo siguiente. Entonces, por ahí el Correcto, pedido es, correcto. dejémoslo avanzar a Julio, salvo que Julio pida preguntas, en ese caso las haremos. Lo que sí les pido es no dejen de anotárselas en un papel o de plantearlas en el chat para que no se pierdan esas preguntas. Eh, es importantísimo ir registrando esas preguntas, por ahí las dudas que nos van surgiendo a uno o a otro enriquecen un montón la conversación. Así que es un pedido que tengan la mayor cantidad de preguntas posibles al final. Tenemos la oportunidad de tenerlo a Julio acá y de sacarnos todas las dudas posibles. Eh, Julio, comparto pantalla y es todo Dale, tuyo. dale. Perfecto. Gracias, Juan. Sí, la idea también, me parece que estoy de acuerdo con vos, digamos,
no son muchas láminas, son 4 o 5 láminas. eh, digamos, la charla no está enfocada técnicamente para colegas, para médicos veterinarios, sino para interesados en general, ¿no? Entonces, no va a ser una charla muy técnica, sino me parece que lo más rico de esta charla va a ser eh, ver qué está sucediendo en Entre Ríos, por eso el título, y después evacuar todas las dudas que surjan, ¿no? Eh, Juan, si te parece, yo me gustaría enfocarnos un poquito cronológicamente qué ha pasado en estos últimos 10 días, ¿no? Eh, en estos últimos 10 días viste que estamos viviendo tecnológicamente un presente donde la información se viraliza, el término que se usa ahora, de forma muy rápida. Y hay veces que está bueno y hay veces que no tanto, ¿no? Entonces empezó a circular un montón de videos por todos lados de caballos con sintomatología nerviosa de diferente tipo: ataxia, paresia, parálisis, contracciones tónico-clónicas, convulsiones, bueno, de todo tipo. Y esos videos fueron aumentando mucho en cantidad. Entonces, frente a eso, los veterinarios que nos dedicamos aquí nos empezamos a tener un montón de consultas. El Colegio Veterinarios de Entre Ríos, el cual estoy en la comisión de equinos, como bien vos dijiste, empezó a recibir un montón de consultas. Entonces, frente a esa situación, nos pareció lo más prudente del Colegio de Veterinarios emitir un comunicado, que tengamos cautela, que tengamos responsabilidad en en esas viralizaciones de diagnósticos que circulaban por todos lados, porque no sabíamos qué estaba pasando, no sabíamos, no había un diagnóstico, no había un agente causal, sea infeccioso o no, que estaba produciendo esa sintomatología nerviosa, ¿no? Entonces pedimos cautela, responsabilidad. Bueno, se empezó a trabajar en eso. Hay que recordar que las enfermedades de sintomatología nerviosa en los caballos son enfermedades de denuncia obligatoria en SENASA. Entonces, los veterinarios que, que estaban en esas consultas con sintomatología empezaron a denunciar los casos, se empezó a tomar muestras, se empezaron a enviar al laboratorio, a los 2 laboratorios, digamos. La gran mayoría de las enfermedades provocadas por virus en Argentina, en equinos, hay 2 laboratorios que se dedican: uno está en Córdoba y otro está en Harlingen, digamos, o en el INTA de Castelar, en Castelar. Eh, donde el INTA de Castelar es un laboratorio de referencia en lo que es enfermedades, sobre todo infecciosas y de virus particularmente. Está la doctora Barrandegui, que es una especialista, es una eminencia en enfermedades infecciosas de equino y en su diagnóstico. SENASA emitió un comunicado donde hace 2 días se llegó al diagnóstico de qué enfermedad era la que estaba causando esas sintomatologías nerviosas, o se aisló un virus en realidad, que ese virus es un alfa virus, es un virus ARN, digamos que es un virus que produce una enfermedad en los caballos que se llama encefalomielitis equina, que es una enfermedad que se han registrado casos en Argentina hace muchísimos años, desde los años 30, 1930. Estamos hablando cerca de 100 años. Los que están en relación con caballos y, digamos, en campos o en explotaciones agropecuarias la conocen muy bien esta enfermedad. No es una enfermedad muy común, pero se da casos. Es una enfermedad estacional. Es una enfermedad estacional porque va de la mano de un vector que es el mosquito. Entonces, ¿por qué estacional? Porque vamos a tener mayor cantidad de mosquitos en primavera-verano. ¿Me vas escuchando bien? ¿Me van escuchando bien ahí, Juan, o no? Sí, impecable, Julio, impecable. Yo estoy muteado Perfecto, para no hacer perfecto. barullo, pero se escucha impecable y se Perfecto, entiende impecable además. perfecto, perfecto. Entonces, digamos, ¿por qué es una enfermedad estacional? Porque, digamos, primavera-verano es donde más vamos a tener eh, mayor cantidad de mosquitos. Por ende, como es un vector es puente, va a llevar, digamos, va a transmitir esa enfermedad. Eh, Obviamente,
de la mano de los cambios climáticos o de la temperatura que ha ido de aumento y demás, digamos, se ha prolongado un poco más las estaciones donde hay más mosquitos, pero bueno, pero básicamente, digamos, desde los años 30 a hoy, en invierno era raro que hubiera mosquitos y que hubiera casos de este tipo de enfermedades. La realidad es que esta encefalomielitis estaba dentro del plan de vacunación obligatoria exigido por SENASA, para traslados sobre todo de caballos. Se exigían tres cosas, que era el estudio de anemia infecciosa equina, que esté dentro del lapso de 60 días, estudio negativo por supuesto, la vacunación contra el virus de la influenza, que esté dentro del lapso de 90 días, y la vacunación contra encefalomielitis, que esté dentro del lapso de un año. Eso era el plan, el calendario de vacunación obligatoria. En el 2016, SENASA, basándose en datos estadísticos, que no había casos de encefalomielitis registrados y diagnosticados en laboratorio, llegó a la determinación de que pasaba a ser facultativa la vacunación o pasaba a ser optativa, dejaba de ser obligatoria. Y bueno, después siguió transcurriendo el tiempo y llegamos a hoy, donde hay varios casos circulando. La realidad es que esta enfermedad, encefalomielitis equina, tiene 3 cepas de virus, que es virus de oeste y venezolano. Venezolano, no, o sea, la cepa venezolana de la encefalomielitis no hay registrado en Argentina casos. Sí hay registrados de encefalomielitis de este y de oeste, y más de oeste que de este. Antes de ayer, SENASA envió un comunicado donde pudo tipificar, o sea, en primera instancia se llegó a, digamos, a aislar un virus, que era este alfavirus, pero después se tenían que seguir los estudios para tratar de tipificar qué tipo de cepa era. Bueno, y la cepa que se ha aislado hasta hoy es la del oeste, que eso por un lado es positiva porque comparada a las dos cepas que tenemos registrados en Argentina, este y oeste, la oeste tiene menor efecto patógeno y menor efecto zoonótico, porque hay que aclarar algo que no es un dato menor, que la encefalomielitis es una enfermedad zoonótica, o sea que se transmite al hombre. Las enfermedades zoonóticas por la Organización Mundial de la Salud pueden ser, digamos, transmitidas al hombre, aquellas enfermedades por animales y por insectos. En este caso es transmitida por un insecto que es el mosquito. ¿Qué es el mosquito, digamos, el de género Culex? Bueno, que es digamos, el más común. Entonces, al ser una enfermedad zoonótica, nuestra preocupación desde el Colegio de Veterinarios de Entre Ríos es transmitir cautela, transmitir cosas concretas, verídicas y sobre todo de organismos oficiales y por comunicados de organismos oficiales. La realidad es que se han diagnosticado por laboratorio positivos de encefalomielitis en la provincia de Corrientes. Si querés podés pasar las distintas filminas, las distintas láminas, Juan. La otra. Bueno, esa lámina es muy interesante. Hola. Hay alguien con el micrófono abierto y Sí. acoplando un poquito. Esa lámina es muy interesante, Juan, porque muestra lo que es el ciclo de contagio de este virus de la encefalomielitis. Y está, digamos, es muy gráfica porque en esta enfermedad actúa como vector el mosquito y como multiplicador y transmisor las aves, los pájaros. Es otro actor muy importante que está involucrado en esta enfermedad. Pero si ustedes ven esa lámina, van a ver que es un círculo digamos, que está en continua relación. Tanto mosquito-ave, ave-mosquito, mosquito-ave. Digamos, en las aves, en los pájaros, hay una gran multiplicación exponencial de este virus
y obviamente la transmisión, porque las aves o los pájaros se trasladan muchísimos más kilómetros que un mosquito. Pero ese mosquito, digamos, el que transmite esta enfermedad es el mosquito, o sea, succiona sangre al ser un insecto hematófago, se alimenta de sangre, succiona sangre de un pájaro donde tenga una gran viremia de este virus, y ese mosquito después puede pasar el virus o a un caballo o a un humano. Por eso es una enfermedad zoonosa. Si ustedes ven esta lámina, van a ver que hay solamente una vía, digamos, una flecha en una dirección, tanto para los equinos como para los humanos. Eso es lo que los americanos llaman one way o lo que llaman callejón sin salida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un mosquito transmite el virus a un caballo, si bien tiene digamos, su cuerpo un gran tropismo y estos virus son extremadamente agresivos y invaden enseguida tanto el encéfalo como la médula, por eso se llama encefalomelitis y produce sintomatología nerviosa con mucha rapidez. Su multiplicación del virus dentro del cuerpo, o sea, su viremia es relativamente baja. Entonces, eso es importante y, digamos, no hay casos registrados y documentados digamos, en trabajos científicos de que haya contagio del caballo al humano. Y hay porcentajes muy, muy bajos de un caballo a otro. Y esto es importante remarcarlo para que, digamos, la gente sepa que esta enfermedad, si bien es una enfermedad zoonótica, el gran vector involucrado como actor es el mosquito. Entonces, digamos, los casos, si podés pasar la próxima lámina, por favor, Juan. Cómo se ha ido registrando cronológicamente la situación en Argentina y específicamente en la provincia de Entre Ríos es el 25 de noviembre se aísla el virus, que es el alfavirus, de muestras en Corrientes y Santa Fe. O sea, tanto la provincia de Corrientes como la provincia de Santa Fe pasaron a tener casos positivos. 2 días después, el 27, ya se alcanzó a tipificar que era la cepa de encefalomelitis equina oeste, cepa oeste o variedad oeste. El 28, fíjense que hoy estamos a 30. El 28 de noviembre se aislaron también 2 casos positivos, se declararon, digamos, SENASA por comunicado, declaró 2 positivos más en la provincia de Corrientes y en Buenos Aires, la localidad de Chacabuco. Ayer se declaró un positivo más en la provincia de Córdoba. Entonces, hasta hoy, cronológicamente, desde que se aisló el alfavirus, se tipificó la cepa, los casos positivos están en Corrientes, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Hasta el mediodía de hoy, que hemos tenido información de SENASA, de reuniones con SENASA, no hay casos positivos registrados en los laboratorios en Entre Ríos. Sí, hay muchísimos casos de caballos con sintomatología nerviosa, muchísimos casos denunciados a SENASA, muchas muestras enviadas al laboratorio, son más o menos unas 14, pero todavía no hay resultados positivos. Los 2 primeros resultados que dieron fueron negativos. Y esto es importante remarcarlo. De las provincias positivas, o sea, repito, Corrientes, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, Entre Ríos, hasta el mediodía de hoy no había casos positivos. La lógica indica que en algún momento quizás sí empecemos a tener casos positivos declarados por SENASA, porque se han enviado muchas muestras y la realidad es que hay muchos casos con sintomatología nerviosa. Pero hay que ser muy cautos y hay que ser muy responsables en, digamos, en el diagnóstico. No se ha diagnosticado encefalomelitis equina en Entre Ríos hasta el mediodía de hoy. Entonces, ¿cómo podemos actuar? ¿Cuál es cómo estamos parados frente a este problema en Entre Ríos?
La realidad es que no tenemos casos diagnosticados, sí muchos casos con sintomatología. O podríamos decir diagnósticos presuntivos o sospechamos, pero la realidad es que tenemos que ser cautos y responsables digamos, con lo que uno declara, y la realidad es que no hay casos diagnosticados de encefalomielitis en Entre Ríos hasta hoy. ¿Cómo podemos actuar digamos, qué hacemos o la gran consulta o la gran pregunta que tienen todos? Bueno, buenísimo. Hay casos, digamos, de sintomatología nerviosa en Entre Ríos. ¿Cómo podemos actuar? Pasá, por favor, la próxima lámina, Juan, por favor. Buenísimo. Esta enfermedad tiene vacuna, como hablábamos hace un ratito, estaba dentro del calendario de vacunación anual. La realidad, hoy en el mercado no hay vacunas. Tenemos la suerte y celebro que haya un representante de un laboratorio que produce la vacuna monovalente de encefalomielitis, que es Tecnovax, que está escuchándonos, que también nos va a poder informar, digamos, cómo está el laboratorio trabajando. Pero, digamos, en el mercado hay dos laboratorios que hacen una vacuna monovalente, o sea que es solamente para encefalomielitis, y después hay otro laboratorio que es, estoy hablando de los 3 laboratorios habilitados por SENASA, ¿no? Que eso después habría que charlar sobre todo de vacunas brasileras que están ingresando y demás. Hay una vacuna en el mercado habilitada por SENASA, que es una vacuna que es polivalente, que es para 3 enfermedades. Es para, digamos, para el virus, bien digo, para el virus de la influenza, para el tétanos, para la bacteria del tétanos y para el encéfalo. Eso es la vacunación, que es la forma de prevenir este tipo de enfermedad. Esta vacuna, digamos, todos los caballos de deporte, que son, digamos, los caballos que más se trasladan en el territorio argentino, la conocen y están muy habituados a la vacunación con esta enfermedad. Lo que nos tiene que dar como enseñanza, digamos, o como background, digamos, de lo que ha pasado, lo que está sucediendo, es que tomemos conciencia que no solamente hay que vacunar los caballos que se trasladan, sino los caballos que tenemos en el campo o los caballos que tenemos, digamos, en lugares que aunque no haya movimiento, si está dentro del calendario de vacunación, es importante charlarlo con su veterinario, es importante cumplir un plan de vacunación correcto para evitar este tipo de enfermedades, ¿no? Por lógica, seguramente SENASA, frente a estos casos, va a volver a la obligatoriedad de la vacunación contra esta enfermedad. Pero bueno, por el momento no hay vacunas en el mercado. Obviamente hay una demanda muy grande de vacunas porque, digamos, por toda la incertidumbre y por los casos que hay, y además los propietarios quieren, propietarios, digamos, o cualquier persona que está en relación con caballos, quiere, digamos, inmunizar a su caballo y protegerlo. Eh, Hay un artículo muy interesante del diario La Nación donde precisamente habla el laboratorio Tecnovax, donde expone que a partir de la semana que viene van a empezar a distribuir en el mercado un gran número de vacunas, cosa que es muy positivo. SENASA, frente a esto, ya activó todos los protocolos como para estimular a los laboratorios que produzcan las vacunas. Pero ¿qué pasa hasta la semana que viene o qué pasa hasta que el mercado o la demanda de esas vacunas estén cubiertas? Bueno, hacer énfasis en la prevención, hacer énfasis en el trabajo, digamos, de prevenir esta enfermedad y actuar específicamente en su vector, y que es el que realmente lleva el virus, que puede llevar el virus a un animal o a un humano, que es el mosquito. Trabajemos en la prevención. Eh, si, si estamos en los ejidos urbanos o si estamos en ciudades, tratar de trabajar con las municipalidades para estimular las fumigaciones
contra el mosquito. En Concordia específicamente se ha trabajado muy bien y desde el primer día ya se está fumigando contra el mosquito en los lugares obviamente donde mayor agrupación, como primordial en los lugares donde mayor agrupación de caballos hay, donde digamos puede ser el hipódromo, los clubes hípicos, los lugares donde hay mayor cantidad de caballos, y en forma secundaria en los lugares donde puede haber mayor cantidad de mosquitos. Eso es con respecto digamos, a combatir el mosquito en el ambiente, o sea, vendría a ser el combate ambiental. En lo que es específicamente en el caballo y en el humano, usar repelente. Hay específicamente repelentes para insectos. Para el caballo hay muchos en el mercado. Tratamos de hacer hincapié en que se utilicen aquellos repelentes que ya están, digamos, habilitados para caballos, que no le generan efectos adversos. Recordemos que hay un montón tanto de insectos como de parásitos externos que se repelen con productos para bovinos, pero que tienen una concentración mayor y que al caballo le generan efectos o problemas en la piel o efectos adversos. Tratar de usar repelentes en caballos, aquellos repelentes que sean para caballos. Y en los humanos, digamos, en todas aquellas personas que están en relación directa o indirecta con caballos, llámense trabajadores rurales, llámense jinetes, llámense, digamos, personas que están en relación con caballos, usar repelentes para insectos. Eso es con respecto a lo que es el mosquito en sí. SENASA hoy a mitad de mañana cambió el estatus sanitario de la Argentina frente al aumento de casos y pasó a declarar a la Argentina en emergencia sanitaria. Al declarar a Argentina en emergencia sanitaria, digamos, se activan un montón de protocolos de atención y sobre todo de restricciones, ¿no? Y acá vamos a hacer hincapié en dos cosas que para mí me parece que son muy importantes, que son la restricción en aquellos espectáculos hípicos, en la realización de espectáculos hípicos, donde agrupen caballos, por supuesto, y la restricción en el traslado de los caballos. Ustedes me van a decir, bueno, pero recién me acabas de decir hace 5 minutos que digamos, esa enfermedad en el caballo hay un bajo porcentaje de, digamos, que se pueda volver a infectar otro caballo, pero ese pequeño porcentaje lo tenemos que tomar en cuenta y ese pequeño porcentaje hay que trabajar en eso y disminuirlo lo más posible. Entonces, si podemos restringir los espectáculos hípicos donde se agrupe caballo y podemos restringir el traslado de los caballos, por ende vamos a disminuir ese porcentaje de infección y de traslado de la enfermedad. Si podés pasar la próxima lámina, Juan, por favor. Ese fue un parámetro, digamos, un paneo general. Me gustaría que pasemos a las preguntas, que va a ser mucho más enriquecedor. Digamos, la idea de esto era dar un pantallazo, qué situación y cómo estamos en Entre Ríos específicamente, y un pantallazo un poco de lo que es la enfermedad, sin que sea muy técnico, porque sé que hay un montón de oyentes que no son profesionales en este tipo de cosas, ¿no? Juan, te escucho. Julio, impecable. Dejo de compartir un ratito, cualquier cosa, si hace falta volver, vuelvo. A ver, los que tengan preguntas vayan planteándolo por el chat o a micrófono abierto, no hay problema. Es la idea ir compartiendo. Julio, Correcto. estos Decime. casos que vos estabas planteando de provincia de Entre Ríos con sintomatología nerviosa de alguna forma, Sí, pero que sí, están dando negativo al virus, sí, ¿se tiene un sí. diagnóstico de qué es lo que está pasando? ¿Qué tienen No, esos caballos? no, no, al menos no que esté documentado, y volvemos a lo mismo, Juan, hay que ser muy cautos con respecto al diagnóstico. Enfermedades con sintomatología nerviosa en el caballo tenés desde infecciosas, que son bacterianas y virósicas por virus, tenés tóxicos,
por ejemplo, la monensina es algo bueno que vos estás en relación y que produce sintomatología nerviosa en los caballos. Plantas tóxicas te producen sintomatología nerviosa también. Entonces, hay digamos, hay muchas enfermedades que te pueden producir sintomatología nerviosa. Si ya se diagnosticó encefalomielitis, hay que ser muy cautos porque es una enfermedad sólida. La realidad es que vos acordate, digamos que las muestras que les llegan a los laboratorios, ellos las van tomando por orden de llegada, digamos, ¿no? Entonces, la realidad es que ha recibido, sobre todo el INTA Castelar, ha recibido muchísimas muestras, pero las primeras que han, digamos, que han muestreado dieron negativas a encefalomielitis específicamente. Después habría que ver otra batería de enfermedades, a ver, para llegar al diagnóstico, por supuesto. Pero, digamos, volvemos a lo mismo. Yo, por lógica, todo indica que en algún momento se van a diagnosticar algunas positivas, seguramente, algunas muestras me refiero. Pero por el momento hay que ser cautos y Entre Ríos no hay registrado ningún positivo. Ok. Pregunta de Matías Maidana, te pregunta, ¿qué síntomas causa la infección en el humano? Algo similar, empezás bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Digamos, sobre todo la cepa del oeste, que es la que se ha aislado hasta ahora, son síntomas muy leves, empieza con cefalea, dolor de cabeza, digamos. Los casos más avanzados pasa a ser una sintomatología nerviosa, pero ya casos documentados muy avanzados y sobre todo eh, los casos de pacientes de riesgo, digamos. Yo no me quiero meter en medicina humana, tendría que hablar un especialista en medicina humana, digamos, pero son los pacientes de riesgo que son los chicos y los, eh, los, los humanos, digamos, ancianos, o que son más los pacientes de riesgo. Pero una sintomatología similar a la del caballo, pero bueno, empieza obviamente con dolor de cabeza, fiebre. Pero Bien, eso, que me disculpe, pero digamos que no me quiero meter en un campo que no es el mismo. bien. Joaquín Barbeito Comas pregunta, ¿cómo es el contagio? Aclara que entró un poco tarde y pide las disculpas si ya lo dijeron, pero me parece que está bueno repetirlo. Pregunta, ¿cómo se produce el contagio de la enfermedad entre el equino y el humano? Bueno, Joaquín es hijo de un amigo de toda la vida, Juan Martín Barbeito, y Soledad Comas, bueno, casualmente lo conozco. Bueno, entre el equino y el humano no hay registrado contagio. Registrado me refiero a, digamos, publicaciones científicas, ¿no? Eh, por eso volvemos a lo mismo, volvemos a esa filmina, a esa lámina que pusimos hoy. Mosquito, digamos, el traslado de la enfermedad es mosquito a un caballo o mosquito a un humano. No hay relación de contagio entre caballos y humanos y hay muy bajo porcentaje entre caballos en sí. Ok. María Guadalupe García te pregunta, en potrillos al pie de la madre, ¿a partir de qué mes de edad del potrillo es recomendable vacunar contra encefalomielitis? Bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Siempre, generalmente, no te olvides que eh, está dentro del plan de vacunación de yeguas preñadas, o sea que esa inmunidad pasiva que le va a transmitir en el calostro esa yegua cuando lo pare el potrillo ya le va a dar inmunidad para el encéfalo. Eso en el Pero si caso que esté ya, vacunada la madre, Julio. correcto, en el Ok. caso que esté vacunada. Por eso, esto nos tiene que dar de enseñanza que todo este tipo de enfermedades que uno le da mucho más hincapié solamente cuando traslada el caballo, hay que tomar conciencia de empezar a vacunar como plan sanitario a nuestras manadas o a la población equina en general, ¿no? De una producción agropecuaria. Pero si entra en el plan de vacunación normal, generalmente los potrillos se vacunan contra tétanos, contra papera, incluirlo también en la vacunación de los. Impecable. Lautaro Morante pregunta qué opinión tienen sobre la utilización de caravana de la mosca de las guampas para repeler los mosquitos como método Bueno, repelente. como método repelente específico en el caballo,
digamos, hay muchos, pero son tres. Uno tipo Purón, que es digamos, no quiero dar marcas ni laboratorios, digamos, pero hay muchos específicamente para caballos, donde se pone a cada lado de la tabla del cogote y a cada lado de los costillares o de las vericas. Este, eh, Después tenés aspersores, que son aspersores que hay en el mercado para caballos. Son en base a... todos los repelentes generalmente son cipermetrinas. Los aspersores son citronela, que es un repelente en base a citronela, que es un repelente muy común que usamos en los jardines, en las antorchas, como para cuando uno come un asado o lo que sea. La citronela no le genera efectos adversos al caballo. Y otro es el que dice esta persona, que son las caravanas. Sí, no hay ningún problema. Hay caravanas en el mercado que de hecho se ponen tipo un collar, o sea, se los cuelga, digamos, no se le pone en la oreja, sino se los cuelga. La única recomendación que le daría es utilizar aquellas que no tengan órganos fosforados, ¿no? Los órganos fosforados, que se usa mucho en bovinos, le genera efectos adversos a los equinos, y si es una yegua preñada, ni hablar. Si es una yegua preñada, puede ocasionar hasta el aborto. Entonces, tener la precaución de que esas caravanas no tengan órganos fosforados. Impecable. Daniel Cerrudo pregunta si los productos repelentes de mosquitos para los caballos de alguna forma pueden proteger al jinete. Agrego yo, enfocando, si lo uso en el caballo, eso protege de alguna forma al jinete, y agrego yo la pregunta de si esos mismos repelentes se pueden usar en humanos. Sé que es una barbaridad lo que estoy preguntando, pero creo que está bueno No. que quede Sí, dicho, pero digamos. no. Cada cosa que se utilice para lo que está formulado, ¿no? O sea, hay en el mercado un montón de productos para caballos y hay en el mercado un montón de productos para humanos. Un off, tener un off en la bombacha o llevarlo ahí en el recado no cuesta nada, y ponerse la mayor cantidad de veces posible. Y el repelente de caballos, usarlo en caballos. Impecable. Javier de Busí pregunta, en el caso de aparecer algún caso sospechoso, ¿cuál sería el tratamiento paliativo a campo recomendado? El de urgencia, ¿qué es lo primero que se puede hacer? Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que, digamos, ahí vamos a entrar en un terreno que es medio complicado porque, vuelvo a lo mismo, enfermedades con sintomatología nerviosa, hay muchas y de bastantes agentes diferentes, ¿no? Desde infecciosos, tóxicos y hasta plantas tóxicas. Digamos, al tener una encefalitis o al tener una inflamación del cerebro o del encéfalo, uno siempre trata de disminuir esa inflamación con medicamentos de tipo corticoides, ¿no? Eso es lo indicado. Eh, digamos, cualquier tipo de corticoides. En otros países se usan otro tipo de corticoides que se usan acá en Argentina, porque acá en Argentina son extremadamente costosos. Pero bueno, uno lo que trata es de disminuir esa inflamación. Se dan antibióticos, lo que pasa que, bueno, digamos, en el común denominador de la gente usa antibióticos, y el antibiótico, como su nombre lo indica, es para una infección, es para acá no sabemos qué tiene. Dar antibióticos porque sí, no. Me enfocaría más en anticonvulsivantes o en relajantes y corticoides o antiinflamatorios. Ok. Esta pregunta difícil, a ver si la contestás o no. Mila Casano pregunta, ¿qué repelentes para equinos podrías recomendar? No quiero dar marcas, no, digamos, hay muchos en el mercado. Sí, yo te voy a compartir, si querés, una lista. Yo tengo un flyer, digamos, hay muchos. Yo particularmente utilizo mucho uno, pero bueno, digamos, es del laboratorio de Biogénesis Vagó, pero después hay muchísimos en el mercado y que funcionan bien. Pero sí hacer hincapié en que sean repelentes para caballos. Okay. Que esa cipermetrina que estamos usando, que sea, la gran mayoría son de 6 gramos de concentración, la gran mayoría es que sea de 6 gramos de concentración y que sea para caballos. El caballo
a diferencia del bovino, el caballo es muy sensible a, digamos, a remedios que se ponen en la piel y generan reacciones adversas y reacciones en la piel con mucha regularidad. Impecable. Bueno, Joaquín Barbeito agradece. Luis Tito, aprovecho para hacer un agradecimiento público a Luisito. Luis, gracias por todo lo Yo que has también, hecho para que esto sea posible, ¿eh? Siempre al pie del cañón y siempre dispuesto. correcto, coincido. Luis Tito pregunta, dice Julio, ¿está por llegar vacuna mono o polivalente? ¿Vos recomendás dar una sola dosis de vacuna o 2 dosis con intervalo de 20 a 30 días? Bien, excelente pregunta, Luisito, te felicito. Todo tiene que ver con, digamos, con la carga inmunitaria que tenga esos caballos. Caballos de deporte que han tenido contacto en algún momento con la vacuna, vuelvo a repetir, es una vacuna que da muy buena respuesta inmune en el cuerpo porque, digamos, eh, eh, las vacunas que vos las tenés que repetir o revacunar en el año digamos una vez al año, quiere decir que el cuerpo genera una respuesta de anticuerpos muy buena. Aquellas vacunas que vos tenés que estar continuamente revacunándote son aquellas vacunas que el cuerpo no reacciona con una respuesta inmune prolongada. En el caso de la encefalomitis, muy bien. Eh, Caballos que ya lo han vacunado en alguna vez, no es necesario revacunación. Caballos o que están en zonas que ya ha habido muchos casos de sintomatología o que el virus está circulando, sí, yo recomendaría una revacunación. También tiene que ver el laboratorio qué tipo de vacuna es, pero si es monovalente, una revacunación estaría muy buena. Pregunto al estilo Fantino. ¿Lo que está por entrar es mono o polivalente? De las dos. Las Ah, dos. perdón, sí, sí, no lo contesté a esa pregunta. Sí, acá hay un representante de Tecnovax que es digamos, es una vacuna monovalente. También hay otra de Rosenbusch que es monovalente y después hay una de Laboratorio Zoetis que es polivalente. Eh, digamos, va a haber en el mercado las dos. Las que seguramente va a haber con mayor cantidad van a ser las de industria nacional, que son las de Rosenbusch y las de Tecnovax, que son monovalentes. Y otra cosa que no es un dato menor, hay que recordar que cualquier vacunación que yo haga, incluso en humanos, frente a una enfermedad en humanos, en este caso es el caballo, pero cualquier vacunación que yo haga o una inoculación que me haga por medio de una vacuna, no es que yo tenga inmunidad el otro día, hay que esperar que el cuerpo reaccione con su sistema inmune generando anticuerpos. Y eso varía según qué enfermedad, pero eso tarda más o menos de 12 a 14 días o 2 semanas. Entonces, es importante remarcar que yo voy a tener inmunizado a ese caballo con respecto al virus cuando yo le aplique la vacuna recién a las 2 semanas. No es que si desgraciadamente yo le inoculo la vacuna y al otro día se infectó, es muy factible que no llegue a producir anticuerpos antes, digamos, que se muera, ¿no? Ok, impecable. Francisco Ronconi repregunta sobre la pregunta anterior de si conviene o no conviene vacunar el potrillo al pie de la madre. Francisco pregunta si ese potrillo se debería vacunar al destete. Correcto, correcto. Vacunar al destete. Y digamos, si podés prolongar un poco más esa vacunación, si la madre estuvo vacunada, porque le va a transmitir, a través del calostro, le va a transmitir anticuerpos. Si la madre no está vacunada, vacunar de este. Impecable. Otro amigo, Bernardo Bordoli, veterinario también de Concordia, amigo y referente. Hola Julio, ¿qué tratamiento recomendás para tratar los síntomas en el equino? Creo que estaba contestada antes. Está bien, bueno, pero los síntomas, digamos, principalmente, eh, toda enfermedad, si tomamos contacto lo antes posible, el pronóstico mejora, ¿no? Cuando ya tenés un caballo en el piso con convulsiones o contracciones tónico-clónicas o que ya tiene
digamos, ese virus ya ha avanzado y ya ha tomado todo el sistema nervioso central, ya es complicado. Este, es un virus extremadamente agresivo. Pero bueno, digamos, cuando nosotros si tomamos ese caballo lo más rápido posible, siempre nos vamos a enfocar en tipo corticoides y antiinflamatorios como para desinflamar esa encefalitis, digamos, ¿no? Esa inflamación del cerebro. Y Bien. en el caso, si tiene convulsiones o miorrelajantes y ese tipo de cosas. José Claudio de la Fuente pregunta, ¿qué importancia tiene la dosis infectante? Yo me perdí ahí con la pregunta, no sé si vos la decodificás mejor. Bueno, seguramente ya, eso ya es demasiado técnico, me parece que no tiene mucho sentido. Lo que sí me parece que la importancia de esto es que realmente el vector de esta enfermedad es el mosquito. Hay que llevar tranquilidad que el caballo no va a contagiar a un humano y hay muy bajo porcentaje que un caballo infecte a otro. Pero sí va a ser a través del mosquito. La realidad de la dosis infectante y demás, no quiero irme muy técnico, pero bueno, eso tiene que ver con un montón de cosas más, cómo está inmunológicamente en ese momento el caballo y demás, cómo están sus defensas. Digamos, si es un caballo estresado, obviamente sus defensas van a estar muy bajas, entonces una dosis infectante mucho menor lo va a enfermar, o sea, lo va a infectar y demás. Pero, digamos, eso es algo muy técnico, remarco. El virus digamos, utiliza como vector el mosquito infecta a un caballo o infecta al humano. No hay infecciones registradas de caballo a humano y bajo porcentaje de caballos en sí. Impecable. Francisco Ronconi pregunta, ¿qué hay de verdad en eso de que hay que poner jugo de limón intravenoso para el tratamiento? No, que me disculpe Francisco, yo soy veterinario, yo soy médico veterinario. Eh, Tengo una formación médica y científica. No quiero contestar esa pregunta. Que me disculpe y no se ofenda, pero quiero algo técnico y científico. Lo digo yo y vos por sí o por no, decime si estoy en lo correcto. Es una barbaridad y no tiene sustento científico eso. No lo sé, no lo sé. Ok. Desconozco todo ese tipo de cosas. Martín Siever, también del Colegio de Veterinarios, pregunta, quién Presidente del debe, Colegio Veterinario. sí señor, quién Es debe el aplicar la presidente. vacuna y dónde debe documentarlo? Bien, excelente pregunta, Martín, te felicito. Eh, la vacuna obviamente tiene que ser aplicada por un médico veterinario y mejor aún si es un médico veterinario registrado en SENASA en enfermedades infecciosas, o lo que se llama comúnmente acreditado. Y eso me da pie, Martín, te agradezco por algo que a mí me está preocupando. Eh, Frente a toda esta locura por vacunar a los caballos, digamos, y conseguir vacunas, más nosotros que somos limítrofes, digamos, o que estamos en contacto con dos países, Uruguay y Brasil. Eh, pero, digamos, antes de irme a eso, no me quiero contestar correctamente la pregunta de Martín, que es, la vacuna tiene que ser aplicada por un médico veterinario, si es acreditado en enfermedades infecciosas mejor, pero tiene que ser un médico veterinario. Y esas vacunas tienen que ser puestas o en una libreta sanitaria, que son las comunes, o el DUE, documento único equino, un pasaporte si es un caballo de deporte, o también lo que se usa comúnmente, digamos, aquellos caballos en explotaciones agropecuarias que no tienen ni libreta sanitaria ni pasaporte, lo que se hace es en los certificados de anemia infecciosa equina, en la parte de atrás, hay un lugar donde está, digamos, bien especificado vacunación, qué tipo de vacunas se están dando, y ahí hay que poner el sello y la firma del veterinario que aplicó esa vacuna. Lo que sí yo, digamos, me gustaría hacer énfasis en esto. Frente a esta gran demanda de vacunas, mucha gente fue a Uruguay a conseguir vacunas, no se conseguían vacunas,
fue a Brasil. Brasil, obviamente, por ser un mercado mucho más grande y un parque caballar inmenso, y además en Brasil la vacunación es obligatoria, igual que lo que era acá en Argentina, hay en el mercado. Entonces, están trayendo un montón de vacunas brasileras para vacunar los caballos. Y yo ahí quiero hacer un paréntesis frente a consultas que yo he recibido personalmente por mi profesión privada. Esas vacunas no están habilitadas por SENASA, esas vacunas, digamos, son ilegales, con entrada ilegal al país. Entonces, obviamente, no se va a poder registrar en ningún lado porque no van a tener sticker, no van a tener absolutamente nada. A mí me consultan o he recibido muchas consultas si yo recomiendo o si he utilizado. Yo nunca he utilizado esas vacunas. Yo no puedo, no, digamos, eh, frente a un propietario que quiera, yo no se lo recomendaría, pero si lo quiere poner, yo no me hago responsable como veterinario de quizás un futuro efecto adverso que puede generar esa vacuna porque no está habilitada por SENASA. Porque, digamos, es una vacuna brasilera, de producción brasilera. Yo no digo que sean de mala calidad o de buena calidad. Yo no las he usado particularmente, no sé qué efectos adversos produce, no me responsabilizo por el efecto que puede producir en los caballos. Y además, a la pregunta que hizo Martín Sieber, esa vacuna no queda registrada en ningún lado porque no está habilitada por SENASA. Clarísimo. José Claudio de la Fuente refuerza sobre la pregunta anterior o aclara que la pregunta era si tienen que ser muchos los mosquitos infectados para generar enfermedad. No, es que en realidad el mosquito, recordemos algo que es importante, el mosquito en esta enfermedad hay otro actor muy importante, que es el pájaro. En el pájaro tiene una multiplicación muy grande el virus. Entonces, en realidad, el mosquito no necesita una dosis infectante muy grande, sino que donde esté en contacto con un pájaro infectado, va a introducir en su cuerpo ese mosquito, ese insecto hematófago, va a introducir el virus. Impecable. Entonces, o sea, Juan, discúlpame, Sí, en los medios, digamos, o sea, vos decís, bueno, actuemos en prevención, perfecto. Es imposible matar todos los pájaros que hay en la Argentina, o sea, es imposible. Entonces, concentrémonos en el mosquito. impecable, clarito. Javier de Busí pregunta ¿para cuándo estarían las vacunas? Bueno, ahí me gustaría después, si en algún momento puede hablar el representante de Tecnovax. Este, aparentemente, SENASA en los últimos comunicados habla que la semana que viene ya se va a empezar a cubrir la demanda, no quizás en su totalidad, pero sí se va a cubrir la demanda. Nosotros en el Colegio de Veterinarios de la provincia de Entre Ríos, que estamos, digamos, dentro de FEVA, la Federación de Veterinarios, junto con Santa Fe y junto con Corrientes, emitimos un comunicado pidiéndole por favor a SENASA que también nos incluya, porque SENASA lo que quiere hacer es que tengan prioridad en la vacunación las provincias donde se hayan aislado el virus o donde se hayan registrado positivos. O sea, remarco, vuelvo a repetir, Corrientes, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Entre Ríos, como no tenemos ninguna, digamos, no estamos dentro de la prioridad, pero sí se han encontrado un montón de casos, que no es un dato menor, de sintomatología nerviosa, que, digamos, puede ser un agente causal, pero todavía no lo tenemos diagnosticado en laboratorio. La lógica es que en algún momento pasemos a ser positivos. Pero bueno, ese comunicado que ya se envió, digamos, de FEBA se envió a SENASA, es también incluyéndonos dentro de estas provincias como las principales provincias donde hay que empezar a vacunar. Bien. Mila Casano pregunta si existe sintomatología sospechosa o caso confirmado en humano en la Argentina. Y en esto yo te agrego si podés hacer un poco contar algo de la historia, de cuánto se ha registrado también en el pasado cuando hemos tenido alguna epidemia de este tipo. Bien, bien. Esta enfermedad en caballos se ha registrado en caballos de los años 30. Los últimos dos casos registrados en humanos son de los años 80.
más específicamente 86, donde hubo muchos casos de esta cepa también, que es la cepa oeste, hubo casos en Santa Fe y hubo casos también en Río Negro. Seguramente debe ser de la mano de aves o de pájaros de aves migratorias, digamos, ¿no? Y se han registrado casos en humanos. En humanos. Eh, en otros países, y específicamente en Estados Unidos, se han registrado o se registran estacionalmente muchas muertes por encéfalo. En Argentina, los últimos 2 casos en humana que hubo de los años 80. ¿Y ahora hay algún caso registrado de sintomatología? No, No. no, pero está bueno también el comentario de que al ser una enfermedad zoonótica ya estamos en íntimo contacto, Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, SENASA y Colegio de Veterinarios de la provincia de Entre Ríos. Estamos los 3 trabajando en comunicación directa para prevenir cualquier posible o futuro caso clínico en humanos. Bien. Jorge Papateodosio. Hay preguntas si hay relación entre la edad y sexo y la gravedad en la evolución de la enfermedad. Bueno, volvemos a lo mismo. No hay distinción de sexo ni edad. Sí tiene que ver, obviamente, el estado que está ese caballo en ese momento, o sea, su estado inmunitario, cómo están sus defensas, digámoslo comúnmente. Y obviamente los pacientes seniles, pacientes me refiero a caballos de edad avanzada, obviamente su respuesta inmune es menor y digamos, su aparato inmunológico es mucho menor que cualquier otro, digamos, que tenga una edad menor, ¿no? Pero no hay ni de sexo ni de edad. Bien. Daniel Cerrudo pregunta si tenés registro de contagio a los bovinos o si no hay ninguna posibilidad de compatibilidad con los bovinos y agradece por todas las respuestas. No lo sé, no lo sé. Que me disculpe, pero yo soy especialista en equinos, la verdad que no lo sé. Andan circulando videos con sintomatología nerviosa en bovinos, incluso en perros, no lo sé, no lo sé. Yo me gustaría que esa persona evacúe esa duda con un especialista en bovinos. Ok. María Eugenia Carniel pregunta si se va a dar disposición a laboratorios privados para el diagnóstico o deberán ser acreditados por SENASA como lo es para la anemia. Sí, por supuesto. No, y aparte, esa pregunta, necesitas una aparatología muy importante, una aparatología muy costosa, no es fácil habilitar para hacer análisis de virus. Te vuelvo a repetir, en toda la Argentina hay 2 laboratorios que están habilitados y que tipifican este tipo de enfermedades en virus, que son en Córdoba y en el INTA de Castelar. Solamente esos 2, que son los únicos 2 donde están remitiendo las muestras. Y vuelvo a repetir, el INTA de Castelar es un laboratorio de referencia a nivel sudamericano en enfermedades infecciosas en los equinos y específicamente en virus, con la doctora Barrategui. Bien, Francisco Ronconi pregunta si hay alguna recomendación sobre qué hacer con los caballos con síntomas que terminaron muriendo. Bueno, principalmente no. O sea, si volvemos a lo mismo, está involucrado tanto un mosquito, el mosquito cuando el animal muere, digamos, no lo va a picar ningún mosquito, porque obviamente un insecto hematófago que se alimenta de sangre, por eso el nombre, hematófago, si está muerto, no lo va a picar. Con respecto, digamos, y vuelvo a repetir, no hay contagio de caballo a caballo. Sí aislarlo cuando empieza con sintomatología nerviosa, obviamente aislarlo, si está en una tropa o si está en una tropilla, si está en una manada, aislarlo, llamar al médico veterinario, hacer la denuncia en SENASA y después vacunar al resto cuando haya vacunas. Esto agrego yo, una vez muerto, los restos de ese caballo, ¿corresponde quemarlo o hacer algo en particular? Sí, si lo podés, sí, sí. Yo recomendaría quemarlo si no llegue a un diagnóstico.
diagnóstico, porque muchas veces se mueren y no llegaste a un diagnóstico, o se mueren y no tomaste muestras para mandar al laboratorio. Entonces, tuve un caso con sintomatología nerviosa. Presumo que puede ser esto o puede ser otra cosa y está muerto. Sí, qué mal. Qué malo, eso te va a dar mucha mayor tranquilidad. Francisco Ronconi escribe muchas gracias, muy claro todo. Gracias, Francisco, a vos por las preguntas. Bueno, No gracias. tenemos más Gracias. preguntas. Me gustaría darle la palabra a Leonardo Mauro, puede ser, de Tecnovax. Si quieren agregar algo, abro micrófono si alguien quiere agregar algo más o alguna pregunta. Estamos para esto, este es el espacio que generamos para esto, así que me parece que está bueno aprovechar que lo tenemos a Julio, que nos ha contestado absolutamente todo lo que le tiramos encima. Eh, queda abierto para ustedes. Leonardo de Tecnovax. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Julio, Buenas por tardes, la Leonardo. presentación. Estuvo realmente muy bueno. Mucha información importante que, bueno, obviamente todos los participantes van a aprovechar y claramente frente a todo el tsunami que hay de información de todo tipo, una clarificación en el tema siempre es bienvenida. Muchas gracias, Leonardo. En relación a las vacunas, la verdad que todavía no podemos dar una fecha. Se está trabajando 24/7. Todo el laboratorio está comprometido con este desafío. Eh, es una línea de vacunas nueva que tiene el laboratorio, así que se está trabajando con todos los equipos a full. Pero bueno, ustedes saben que la producción de vacunas lleva distintos pasos. Hay que sembrar el virus, hay que cosecharlo, hay que purificarlo, hay que hacer pruebas de seguridad, hay que hacer pruebas de eficacia en animales de laboratorio, hay que envasarlo, hay que etiquetarlo, luego tiene que intervenir la Oírlo. autoridad sanitaria para liberar esos lotes. Así que, bueno, ese es un camino que lleva múltiples pasos y la realidad es que no se puede dar una fecha precisa para saber cuándo van a estar las vacunas, ¿no? Recordemos, y todos, bueno, acá hay muchos veterinarios que esto es biología y en biología los tiempos no es fabricar zapatos, no es fabricar una tuerca, sino que es fabricar un producto que contiene antígenos, que van a interactuar con el sistema inmune, que a su vez tiene que ser seguro para la especie en la cual uno está colocándola. Así que, bueno, se van a tomar todas las medidas, todas las precauciones, pero todavía fecha de liberación de producto no tenemos. Esa es la Impecable, realidad. Leonardo. Gracias, muchas gracias por la participación. Sí, sí. La verdad que hemos tenido mucha suerte. Sí. Julio, María Ignacia Bañardi pregunta, ¿qué pasa si se vacuna a un equino que está atravesando el periodo de incubación del virus? No, digamos, eso no me quiero meter en enfermedades infecciosas de en la facultad, digamos, pero bueno, cuando está cursando el virus, mucho sentido no tiene vacuna. No va a generar una respuesta inmune importante, pero bueno, siempre hay recordemos que para que tenga una respuesta inmune para esa enfermedad, siempre tarda un tiempo el cuerpo, ¿no? Y desgraciadamente es muy factible que se muera antes el caballo que tenga esa respuesta inmune. Siempre hay en el común denominador de la gente, cuando uno trabaja con caballos y un caballo se corta, vacúnelo contra tétano, doctor. Y la realidad es que no. Siempre la vacunación es prevención, o sea, es prevenir a esa enfermedad. Cuando ya está con la sintomatología clínica en este tipo de enfermedades que son tan agresivas y tan rápidas, no creo que llegue a producir una respuesta inmune o anticuerpos como para que lo salve. Bien, muy claro. Agrego yo la pregunta, ¿le puede hacer mal? Suponiendo No, que no, uno no mal sabe no. que está No, no. incubando y lo vacuna, No, lo no, vacuna. no, no, mal no, 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 mal. Ok.
pero hay digamos, como esa charla comunitaria de que cuando está enfermo, vacunarlo, y no, la realidad es que no. La vacunación, el fundamento es prevenir. Impecable. Bueno, Julio, no tenemos más preguntas, solo palabras de agradecimientos de todos, de muchos de los participantes que están escribiendo en el chat y agradeciendo. De mi parte, si no hay más preguntas, si nadie quiere agregar nada más, también aprovechar a agradecerte a vos y al Colegio de Veterinarios la disposición, la premura. Me parece que es importante lo oportuno de esta charla y nada, el nivel y la disposición para salir a hacer esto a las apuradas como lo salimos a hacer, digamos. Muchísimas gracias. Sí, pero digamos, Juan, primero yo me gustaría agradecerte a vos, a CREA, agradecerle a Luis Tito, digamos, la seccional de Concordia, que entre ustedes dos coordinaron esto. Después nosotros acompañamos desde el colegio, acompañamos desde la comisión de equinos del Colegio Veterinario, pero todas estas cosas, digamos, no es que hay que hacer un tiempo. Me parece que me parece que la idea es informar, tratar de informar de la mejor forma posible, tratar de informar con cosas oficiales, digamos, hay una gran desinformación, eh, y me parece que ese es un grave error. Entonces, celebro instituciones como el CREA o instituciones, digamos, que le interesa y tienen esa incógnita, charlar y buscar, digamos, tratar de evacuar todas esas dudas, esas consultas, y más en un momento como estamos. Sí, bueno, nada. Gracias por las gracias por todo. Gracias a los participantes, muchas gracias por las preguntas enriquecen un montón. Totalmente de Les acuerdo. cuento que este video seguramente lo vamos a estar subiendo entre mañana y pasado, quedará en YouTube y en las redes y demás, así que lo vamos a estar compartiendo ahí. Seguramente ese sea un espacio para agregar por ahí, Julio, el listado de repelentes recomendados y demás en comentarios en los videos de Correcto, YouTube y demás, así que correcto. ténganlo en cuenta. Esto seguramente Yo va a estar circulando. ahora te lo mando. Es un listado que lo distribuye Senasa, cosa que me parece que da mucha confianza, digamos, mucha confianza, así que te lo comparto ahora para que lo puedas distribuir. Impecable. Bueno, sé que teníais compromisos posteriores, estamos dentro del horario planteado. Nuevamente te agradezco, le agradezco a todos, damos por finalizado. Muchas gracias a todos y bueno, vamos a estar subiendo el video. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias a CREA y muchísimas gracias al Colegio Veterinario. Hasta luego, gente. Gracias. Chau, chau. Hasta luego, buenas tardes. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.